Bien, como lo anunciamos, ya está de manera personalísima el ingeniero Ronnie Aliaga, él es asambleísta de UNES. Gracias por acompañarnos acá en estudios, ingeniero. Bienvenido, buen día. Estamos ¿Cómo junto está? a Luis Villasís. ¿Cómo está, estimado Jaime? Luis, un saludo afectuoso a ustedes y a todos los hermanos ecuatorianos que están pendientes de esta transmisión. Correcto, bueno, ingeniero Aliaga, usted hace algunos días presentó una denuncia contra el asambleísta Fernando Villavicencio, que es el presidente de la Comisión de Fiscalización, por acusaciones sin pruebas. Así es, así es. Durante más de 100 días, pacientemente esperé que el legislador Villavicencio presente una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado por los presuntos delitos que me había imputado en los medios de comunicación, en espacios legislativos, sin ninguna sola prueba, ¿no? En vista de que este personaje, acostumbrado a hacer shows, mamotretos, construir estas historias fantasiosas, no ha presentado una sola denuncia, no ha presentado una sola prueba ante la autoridad competente, pues decidí tomar las acciones legales. No se puede permitir y tolerar más de que siga calumniando, difamando, sobre pretexto de tener una inmunidad parlamentaria que no significa impunidad. Él está muy confiado y dice, no, es que la inmunidad me ha de proteger. No es así, no está en sus funciones difamar ni calumniar a ningún ciudadano. No es el hecho de que uno sea legislador. Aquí ha difamado y calumniado no solamente a Ronnie Aliaga, sino a la bancada de la Unión por la Esperanza, a los líderes de mi organización política, sin una sola prueba, ¿no? Se han presentado 3 acciones. Una es una acción penal privada por contravención de cuarta clase, amparada en el artículo 396 del COIP, que habla sobre la vulneración del derecho a la honra. Y además de aquello, se ha presentado como segunda acción una denuncia penal por los presuntos delitos de odio, violación a la intimidad y calumnias contra Fernando Villavicencio y Cristian Zurita. Y una tercera acción legislativa que también es muy importante, es que se ha presentado una queja formal ante el Consejo de Administración Legislativo y ante el presidente de la Asamblea Nacional, amparados en el artículo 171, numeral 5, que habla sobre utilizar lenguaje que incite al odio, la calumnia, dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, dentro de las comisiones y dentro del Consejo de Administración Legislativo. Es una falta muy grave que tendría una sanción entre 30 y 90 días fuera de la Asamblea Nacional. Todo esto debido a que tengo un certificado de la Fiscalía General del Estado, en el cual indica en la parte pertinente que Ronnie Aliaga no tiene ninguna investigación previa, noticia crímenes y peor, una denuncia formalmente reconocida ante la Fiscalía General del Estado por los presuntos delitos que me acusa Villavicencio. Solicitaron en algún momento, haciendo un show con el legislador Vanegas, de que los pasajes me habían comprado desde otro país. Aquí está el archivo del acto urgente que pidieron estos 2 legisladores, archivo de la Fiscalía General del Estado. Y asimismo tengo un certificado del Consejo Nacional de la Judicatura, donde en su parte pertinente de igual manera indica que Ronnie Aliaga no tiene ninguna causa por los presuntos delitos que acusa Villavicencio. Pero ¿qué más hay atrás de esto? He visto con asombro, ¿no? En este momento las redes sociales son un espacio donde verdaderos comunicadores independientes, libres, pero sobre todo que la información la procesan de manera adecuada, de una manera ética, transparente, honesta, y hacen la transmisión o la comunicación de esta información al ciudadano de la manera que dicta el proceso de comunicación, ¿no? Veraz, precisa, objetiva, pero sobre todo contrastada, ¿no? Villavicencio, muy suelto de huesos, presentó organigramas criminales diciendo que eran de los servicios de inteligencia. ¿Y de dónde sacó todo eso? Sacó un organigrama criminal en la Comisión de Fiscalización junto a otro periodista de un medio digital, en el cual decían que el organigrama criminal lo había hecho los servicios de inteligencia de la aduana. Aquí está la contestación de la aduana, firmado por Carola Ríos, en el cual indican que ellos no han hecho ese documento, y en la siguiente parte indican que no han tomado ninguna acción legal porque no existe dicho documento. 1. 2. Luego saca un organigrama criminal. Tuvo hasta un impasse con un ex vicepresidente de la República, también lo pone dentro del organigrama criminal y dice, esto responde a los organismos de inteligencia. ¿La inteligencia de quién? No sé, pero él no la tiene. Al final del día hay un documento firmado por el coronel Fausto Cobo,
¿no? del Consejo de Inteligencia Estratégica, ¿no? Del gobierno, y en el cual indica que ese documento que ha expuesto Villavicencio en las plataformas digitales, en los medios de comunicación, no responde a algo elaborado desde este Centro de Inteligencia Estratégica. Pero ¿qué es lo sorprendente? En las redes sociales verlo cómo se queja, cómo llora, diciendo que a él lo están calumniando, que lo están difamando sin pruebas, amenaza. Y que no contrastan la noticia. Así es, y que amenaza a mis compañeras legisladoras, porque es así, ¿no? Esa rarita fijación que tiene conmigo, ya creo que sé por dónde va. Empieza a atacar a las damas, a las compañeras de mi bancada, usando descalificativos contra ellos, contra ellas, ¿no? Y diciéndole maliciosa y temeraria. Tendrán que responder ante la justicia, van a ir a la tacunga. Yo creo que está hablando sobre lo de él, ¿no? Acá sí hay denuncias formalmente presentadas, aquí sí hay acciones penales que tendrá que responder. Al final del día, yo lo que he mencionado y públicamente lo he dicho, desafío a Fernando Villavicencio a que todo lo que ha dicho durante más de 100 días lo traslade en una denuncia penal en la cual reconozca la firma y la rúbrica, porque es importante hacerse responsable de las declaraciones que uno dice. Así como lo he hecho yo, debería hacerlo él, el paladín de la justicia, el que supuestamente lucha contra la corrupción. Es un mentiroso porque no ha ido a reconocer la firma y la rúbrica de una denuncia. Puro show, puro mamotreto, y no se hace responsable de sus acciones. Para continuar con el tema de la denuncia penal, ¿hay que levantarle la inmunidad parlamentaria? Por eso, tiene que identificar la Fiscalía General del Estado el cometimiento de un presunto delito, y no dudo que habrán más de 92 voluntades dentro del Pleno en la Asamblea Nacional que no van a permitir que el buen nombre de la Asamblea Nacional o de quienes sí trabajamos realmente por la ciudadanía se venga menos por este tipo de personajes. Porque al final, si él no debe nada y no teme nada, ¿cuál es el problema que le levanten la inmunidad para responder por algo en lo cual sí hay pruebas documentadas de todo lo que yo he denunciado? Sin embargo, en el caso de él, no ha presentado una sola prueba, no tiene una sola denuncia presentada ante la autoridad competente. Le voy a dar paso a mi compañero Luis Villasís para que continúe con las inquietudes. Luis. Asambleísta, muy buen día, qué gusto saludarlo y tenerlo por aquí en la señal de Ecuador en directo. Bien, usted ha expuesto algunos temas acerca del asambleísta Fernando Villavicencio. Yo le consulto lo siguiente, ¿usted por qué cree que tiene esa fijación particular en usted? Porque el asambleísta tiene su nombre, por así decirlo, de manera coloquial, en la punta de la lengua. ¿En qué pueden terminar estas denuncias que tiene el asambleísta Ronnie Aliaga en contra del presidente de la Comisión de Fiscalización? Y no se abona esto para que se crea que en realidad, al usted mencionar que habrá 92 voluntades, ¿a qué se refiere particularmente? ¿Será que se podría cumplir lo que él ha venido advirtiendo, que están detrás de la Comisión de Fiscalización un sector de la Asamblea Nacional? Y si eso de pronto le interesa al pueblo ecuatoriano, el puesto de trabajo del asambleísta Villavicencio, o otras leyes, o otro accionar dentro de la Asamblea Nacional. Escuchamos, Asamblea. A ver, primero un fuerte saludo, estimado Luis. Qué gusto encontrarnos en este espacio. Al proceder a contestar tu pregunta, varios elementos, ¿no? Primero, vuelvo a insistir, tiene una rarita fijación. No es normal que un hombre se esté fijando en el cuerpo de otro hombre, no es normal. Yo estudié en un colegio naval y eso no nos enseñaron ahí en esos espacios, pero él tendrá sus motivos. Somos un país que promueve la inclusión, ¿no?, y la diversidad, pero en todo caso es muy raro para un caballero, para un hombre, para un legislador estarse fijando en el aspecto físico de otro compañero. Porque quizás como legisladores lo que podemos observar es el mal comportamiento dentro de un espacio de trabajo en la Asamblea Nacional, lo que podemos observar es un mal procedimiento parlamentario, lo que podemos observar es quizás hasta la incompetencia que hemos desarrollado dentro del cumplimiento de nuestras funciones. Yo creo que por ahí va el tema. ¿A qué me refiero con que habrían más de 92 voluntades? Eso no se refiere a que él salga de la Comisión de Fiscalización, ese es otro proceso. Un proceso
del cual yo he hablado hace mucho tiempo atrás, de que desde la Comisión de Fiscalización se ha venido legislando con odio y con sed de venganza, en el cual se desconoce el procedimiento parlamentario, se han vulnerado muchos procesos. Muestra de aquello es que sale un informe que recomienda el archivo de un juicio político contra la ex superintendenta de bancos, porque luego es censurada por el Pleno de la Asamblea Nacional. Es decir, el trabajo en ese momento de la comisión fue tirado a la basura por el mismo Pleno de la Asamblea Nacional porque sabíamos que venía con sesgo. De igual manera se hizo en el juicio político contra el contralor Carlos Riofrío. Yo era el interpelante. Es más, hubieron un poco de acciones que no tenían razón de ser. Me hicieron una providencia a través de providencias de la Comisión de Fiscalización, cuando no existe ese término en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cuando no existe esa terminología, emiten unas providencias y me impiden presentar pruebas nuevas. Le impiden a los comisionados presentar pruebas nuevas y hacen un informe que no es socializado con la mesa y lo manda arbitrariamente al Pleno de la Asamblea Nacional. Ahí conocemos y fue de conocimiento público, la manipulación de los votos, como la expresidenta Yori jaloneaba a una coidearia de su organización política para que no vote a favor, y este juicio político se quedó en el límite para poder ser procesado, el juicio político del contralor Carlos Riofrío. Y eso de ahí serían motivos suficientes y contundentes para que él no esté al frente de la Comisión de Fiscalización. Puede seguir como un comisionado, pero no dirigiendo la Comisión de Fiscalización. Y lo que me refería con las 92 voluntades ya es dentro de un proceso que hablábamos de dónde debe avanzar el proceso penal que he llevado adelante. Si se identifican los presuntos delitos por parte de la autoridad competente, debería solicitar, no, en un supuesto no consentido, no vale anticiparnos, pero es el procedimiento. En el supuesto no consentido de que identifican un presunto delito, debe pedir el levantamiento de la inmunidad a la Asamblea Nacional. Y los legisladores comprometidos con la patria y sabiendo que la investidura del legislador no es un espacio para calumniar, difamar, sino para trabajar, para generar mejores condiciones de vida para los hermanos ecuatorianos, por supuesto que van a estar de acuerdo en que se levante la inmunidad y que responda por sus acciones. Ya, ¿qué podría ocurrir ahí, asambleísta, si se le levanta la inmunidad? ¿Podría ahí quedar destituido como asambleísta definitivamente? ¿O, como usted decía, solo quitarle la presidencia de la asamblea y quedar como un comisionado? Esa parte no me quedó muy clara a mí, de pronto la ciudadanía... No, yo no he dicho que le quitemos la presidencia de la Comisión de Fiscalización. No se merece estar al frente de la Comisión de Fiscalización, que es distinto. Son dos cosas totalmente distintas. Y en el tema de que pueda ser destituido, no es el procedimiento. Aquí estoy hablando de una acción penal que tiene que haber un levantamiento de inmunidad en el caso de que se identifique el cometimiento de un presunto delito, y esto lo que hace es levantar la inmunidad y que sea procesado como un ciudadano cualquiera, como será en el caso del periodista Cristian Zurita, que también tendrá que acudir ante la autoridad pertinente y competente a responder por toda la información falsa que difundió desde su portal digital y desde sus cuentas personales. Asambleísta, faltan ya 3 meses para que se termine el 2022. ¿Qué marcará la agenda legislativa de aquí hasta diciembre, tomando en cuenta que hay temas que le interesan a la ciudadanía? Por ejemplo, el tema de la seguridad, temas que tienen que ver con la Asamblea Nacional y la expectativa que hay dentro de algunos sectores. Por ejemplo, el caso del juicio político al ministro Carrillo. Hay temas que de pronto está tomando una posición la Asamblea Nacional para defender los intereses nacionales, como precisamente es el caso de los Isaías y la devolución de sus bienes. En fin, si usted nos puede contextualizar cuál va a ser esa agenda legislativa. Ya falta poquísimo tiempo realmente, ya no contando septiembre, ya faltarían 3 meses para que se termine el año, ¿no? Te escuchamos. Claro, bueno, al final del día la agenda legislativa se da cumplimiento hasta mayo, ¿no? Que en ese momento deberían ser evaluadas todas las autoridades del Consejo de Administración Legislativo, tomar algún tipo de decisión si merece una reestructuración, y asimismo las comisiones legislativas también deben ser sometidas a una evaluación y posible reestructuración. Es hasta mayo, ¿no? Entendemos hasta fin de año para los motivos cronológicos de análisis. En todo caso, la agenda fue presentada,
fue realizada con los aportes de todas las bancadas legislativas. Entendemos que y fue planteada de la siguiente manera en temas importantes para la ciudadanía como trabajo, salud, educación, seguridad ciudadana, el cuidado medioambiental y el respeto a la Constitución. Pero hay temas también muy importantes que se tienen que debatir, como es el juicio político al ministro Carrillo, a quien el presidente de manera irresponsable ha decidido respaldar públicamente, escudándose en que nuevamente la Asamblea Nacional trata de irse en contra de la ciudadanía cuando no es la realidad. Los acusa a ustedes también. Así es una amenaza flagrante lo que hicieron desde la comunicación del Estado, es una amenaza flagrante a la primera función del Estado, desconociendo que está estipulado en la Constitución que nosotros podemos iniciar el enjuiciamiento político contra un mal funcionario. Aunque él decide defenderlo, él tiene sus motivos personales, nosotros no lo estamos viendo como un tema personal, lo estamos viendo como un objetivo nacional. Porque no puede ser posible, y hoy el tiempo nos está dando la razón, que un funcionario que no puede controlar y mitigar los altos niveles de inseguridad a los que estamos sometidos en todos los rincones de la patria, pueda seguir al frente de la cartera del Estado. Y hoy, que ha ocurrido lamentablemente lo de la abogada María Belén Bernal, dentro de las instalaciones de un espacio que pertenece a la Policía Nacional, no pueden cuidar ni siquiera su espacio, peor van a cuidar a la ciudadanía. Yo creo que el que no puede en lo poco, no puede en lo mucho, esto es una muestra más, no hay que politizar un tema que es tan delicado, pero es la realidad, no lo vamos a politizar. Mis compañeras de lucha, todas las mujeres ecuatorianas no merecen vivir con ese miedo de salir a cualquier lugar y tener el miedo de no retornar a su casa, víctimas de la violencia. No lo podemos permitir, pero asimismo hay millones de ecuatorianos que en este momento viven en zozobra, de que el día que salen honestamente a buscar el pan para la mesa de su hogar, también puede ser el último día que salen y ya no van a volver a regresar, por víctimas de una bala perdida, víctimas de un asalto violento, víctimas de algún acto de la delincuencia que se ha tomado todos los espacios del país. Estamos dialogando con el asambleísta Ronnie Aliaga. Asambleísta, bueno, el tema de seguridad es un tema que nos pone a debatir todos los días en este espacio. Y creo que no hay día que dejemos de tocar el tema de seguridad. El presidente de la República acusa a los asambleístas de irresponsables en caso de llevar adelante ese juicio político y que ustedes van a ser los culpables de lo que le ocurra a todos los ecuatorianos. La gran pregunta es, ¿qué combate a la delincuencia, al crimen organizado, a las vacunas o bandas de extorsión ha hecho este ministro que tenemos hasta el momento? Realmente quizás han desarrollado sus estrategias que no han sido efectivas, los resultados se pueden palpar, se pueden vivir. Yo creo que es necesario personal capacitado y probo al frente de esta institución del Estado que es tan importante. Si bien el juicio político es por su mal accionar, por su incumplimiento de funciones dentro de las protestas de junio de este año, no es menos cierto también que pero él mete el tema, es por el tema seguridad. De eso habla el presidente de la República. Sí, yo lo tengo clarísimo. Trata de escudar una cosa con la otra, pero se escuda en un tema que yo creo que ante la opinión pública tampoco va a resultar relevante que se peleen por mantener a una persona al frente de una institución, una cartera de Estado, en la cual efectiva y evidentemente no ha sabido cumplir con lo que a él le encomienda la ley. Entonces, por más estrategias que han querido implementar, eso no se traslada en resultados efectivos para la ciudadanía, que en este momento, vuelvo a insistir, vivimos en zozobra, con propuestas demagógicas como que las Fuerzas Armadas ahora en la consulta popular, las Fuerzas Armadas van a participar en el control antidelincuencial. Las Fuerzas Armadas ya están participando, ayudan en el control de armamento. Para eso están facultados. Recordemos que en el 2015 hubo una enmienda constitucional que permitía todo esto, destruyeron la patria, se llevaron en peso el país y revirtieron todas estas acciones. Hoy lo vuelven a presentar y efectivamente sirven para ayudar en el control delincuencial. Pero las Fuerzas Armadas no están capacitadas para el cuidado de la ciudadanía. Ellos están capacitados y formados para el cuidado de la frontera. Esa es su formación porque constitucionalmente eso les corresponde.
En todo caso, si hubiese una buena estrategia definida entre los organismos de seguridad y las Fuerzas Armadas para poder llevar adelante una estrategia que realmente dé resultados positivos, pues ya se hubiese visto hace mucho tiempo. ¿Cómo es posible que las bandas criminales siguen operando? Declaraciones de funcionarios de gobierno dicen, es que los cabecillas desde adentro dan órdenes. Si saben que desde adentro están dando órdenes, ¿qué están haciendo para evitar que esas órdenes se den desde adentro? ¿Cómo están controlando? Y afuera, ¿qué están haciendo para controlar las zonas donde efectivamente la violencia se ha tomado estos sectores, como Sociovivienda, Ciudad de Dios, donde han tenido que hacer varias intervenciones masivas, ¿no? Visto con buenos ojos, pasivas, pero ¿qué pasa? Que no retoman el control de esos espacios de la ciudad de Guayaquil, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de afectos o desafectos políticos, aquí estamos pensando en el interés mayor, que es el bienestar del pueblo ecuatoriano. Pero el control de la inseguridad no se lo hace poniendo más policías en las calles, tampoco poniendo leyes más duras. Yo creo que el gobierno, el Estado, debe de prestar atención a la parte social de este país, que está tan desatendida, aunque el presidente de la República hace poco dijo que es el gobierno que en la historia, en los 14 meses que en ese tiempo llevaba de su gobierno, es el gobierno que más ha invertido y que ha invertido mucho más que los 14 años que estuvo Rafael Correa y el expresidente Moreno. Bueno, Correa hizo mucho, pero Moreno mejor no hablemos. Y de Lazo tampoco, porque ya vamos 14 meses y no ha solucionado absolutamente nada. Recordemos la propuesta. Si habla el presidente que ha invertido en la parte social, no vemos pues la realidad de que bajen los índices de inseguridad. Pues. Oiga, pero es que es evidente, pues. Cuando se habla del proceso de 10 años de la Revolución Ciudadana, usted lo puede vivir. Salimos aquí a la Vía Daule y usted va a ver los colegios réplicas de la Aguirre Abad, va a haber mercados, va a haber carreteras, va a haber un sinnúmero de espacios, centros integrales del buen vivir. Imagínense, se puede vivir, se puede papar. Acá, ¿qué vamos a hablar del gobierno de Lazo? Que inauguraron un poste. No, pues, o que volvieron a inaugurar los infocentros pero con otros nombres, ¿no? Cuando ya los habían cerrado, vuelven a inaugurar las obras de la Revolución Ciudadana. Entonces yo creo que esto ya raya en lo absurdo, el pueblo ecuatoriano no se deja engañar, saben que les han mentido. El presidente que demagógicamente decía que en 100 minutos de gobierno iba a solucionar los problemas del país, lleva 14 meses y no puede solucionarlos, se está descontrolando muchos temas como el de la seguridad sobre todo, pero también no podemos dejar de lado el tema de salud, no podemos dejar de lado el tema de salud que también es muy grave en este momento. No hay ni algodón en los hospitales. Imagínense, entonces son situaciones que ya se producen por mera incompetencia, mera ineptitud, por malos funcionarios que han estado al frente de instituciones del Estado y lo que han hecho es enriquecer sus bolsillos, gestionar para pequeños grupos que se benefician y no para las grandes mayorías para beneficiar al pueblo ecuatoriano. Así que también parte del Ejecutivo o la responsabilidad del Ejecutivo que no la transmiten ciertos medios de comunicación porque han hecho un cerco mediático. Quien sostiene realmente el mal accionar de este gobierno son ciertos medios de comunicación que a través de una agenda nos pintan otra cosa de lo que ocurre realmente, que en los medios de comunicación dicen que el gobierno inaugura tal cosa o que están haciendo un viaje o que están generando inversión, pero eso no se refleja en la realidad que estamos viviendo en nuestros barrios, en nuestras calles, en nuestras casas, en la mesa de nuestro hogar y cuando abrimos la refrigeradora. Dicen que la mejor encuesta para saber si un gobierno está bueno o está malo es abrir la refrigeradora. Si está vacío, lamentablemente las refrigeradoras están vacías para la gente y necesitamos en este momento la recomposición nacional. Muchas veces el presidente Lazo se refiere y dice que la Asamblea Nacional busca el fracaso del gobierno. Se equivoca. Nosotros no buscamos el fracaso del gobierno porque el fracaso de un gobierno significa el fracaso del Ecuador. Claro. Nosotros exigimos cual más como representantes de los ciudadanos ecuatorianos en que se hagan bien las cosas, que se cumpla el plan de gobierno y que se direccionen las ayudas necesarias para las personas que más necesitan. Ya en la parte final de este diálogo asambleísta me gustaría preguntarle sobre la consulta popular. Algunos que son parte del gobierno y los medios de comunicación oficiales, que casi son todos, los nacionales, se han vuelto medios oficiales, la presentan como la panacea para que el país esté bien, para que el Ecuador funcione. 8 preguntas, pero de esas 8 preguntas, ya 2 ministros han dicho que le falta una pregunta al de finanzas
y al de gobierno dice que falta otra de seguridad y que puede ser una tercera o puede ser una cuarta. Aquí están jugando como al gato y al ratón. Espérate un ratito, me falta una, y como que ni siquiera tienen algo coordinado antes de llevar todas las preguntas que queríamos. Bueno, y le hago un análisis rapidito, ¿no? En el tema de la eliminación de las facultades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se requiere una enmienda constitucional. Para el tema de la Fiscalía Autónoma que propone, se requiere una reforma parcial a la Constitución. Para el tema de la reducción del número de asambleístas, algo demagógico también, se requiere una enmienda constitucional, modificar el Código de la Democracia. Y para el tema de las Fuerzas Armadas que ayuden de manera complementaria en el tema de seguridad, también se requiere una enmienda constitucional, y estos son pronunciamientos de la Corte anterior. Nos vamos a ver si esta nueva Corte se mantiene en una postura clara, coherente y sobre todo en defensa de los derechos ciudadanos. Pero, ¿qué es lo que busca promover esta consulta popular? Demagogia. Dígame cuál de las 8 preguntas resuelve efectivamente y en el corto plazo los problemas de inseguridad que estamos viviendo. No los resuelve. Ya hemos hablado del tema de las Fuerzas Armadas. Ellos tienen sus competencias y que tienen que sumarse, por supuesto que sí, pero eso lo pueden hacer desde ahora. No necesita hacer una consulta popular. Toda decisión política del pero gobierno, por supuesto, si combatirla en la inseguridad. Meten para el relato, porque ahora ha existido este relato en base al denunciólogo, ¿no? De la narcopolítica. Dicen la extradición para ser escandaloso, para hacer más show. Dicen porque el narcotráfico ha invadido la política. No presentan una sola prueba, pero hablan de la extradición. Ok, ¿quieren incluir la extradición? Perfecto, bienvenidos. Colombia tiene el convenio de extradición. Así es, son herramientas constitucionales que van a permitir que una persona que ha cometido delitos atroces sea juzgado por otro país. Pero evidentemente demuestra que no tienen confianza en el sistema judicial ecuatoriano y no tienen confianza en el sistema de rehabilitación social ecuatoriano. Entonces, el tema también el tema de la judicatura, ¿no? Para la evaluación, para el ascenso, para la capacitación, para las sanciones, también es una problemática que se quedó en stand-by dentro del último pleno de la Asamblea Nacional, cuando están siendo enjuiciados 4 vocales del Consejo Nacional de la Judicatura. Bueno, la presidenta ya había renunciado, la doctora Maldonado, pero estábamos frente a esa toma de decisiones. Incluyen una pregunta de este tipo. O sea, es un tema político que nos va a hacer incurrir en gastos de millones de dólares que, si no estoy equivocado, la gran mayoría de los ecuatorianos preferiría que esos más de 60 millones de dólares que se necesitan para la consulta popular sean invertidos en el sistema de salud, sean invertidos para fortalecer la seguridad ciudadana y para otras tantas necesidades que tenemos en este momento. Y no una consulta popular. La pregunta 6 es el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Correcto. Aquí está el meollo del asunto, ¿no? Aquí es donde el presidente prácticamente va a nombrar a todas las autoridades de control, al fiscal, al contralor, a los superintendentes. Vuelve el reparto, ¿cuál va a ser la ¿no? competencia del Consejo de Participación Ciudadana? No, más que allá del Ejecutivo vuelve el reparto a la Asamblea, pues quien designaría a las autoridades de la Asamblea Nacional, vuelve a recorrer el hombre del maletín, y lo que habíamos desterrado y lamentablemente lo manipularon luego con este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, la designación de las autoridades de control, ¿no? Entre ellos la Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, las superintendencias, ¿no? Que fueron designados a través de ese Consejo transitorio con nombramientos casi perennes que les otorgaron en su momento. Quiere quitarle esta facultad, entregársela nuevamente a la Asamblea Nacional, que le correspondía en su momento por Constitución, otorgársela nuevamente a la Asamblea Nacional y que vuelva a recorrer el hombre maletín. Y no contentos con eso, se pegan un tiro al pie, porque ellos dicen, vamos a hacer la reducción de los asambleístas porque se está gastando mucho en la Asamblea. Entonces que dejen usar tantos asesores, los ministros, que dejen usar tanta movilización, tantos vehículos, pasajes de avión, y vamos revisando quiénes realmente gastan los recursos públicos excesivamente. Y además de aquello... ¿Y esa venta de cargos? Oiga, y además de aquello, del tema de los asambleístas, cuando hablan de la reducción, ¿sabe quiénes van a ser los perjudicados? Las provincias pequeñas. Y de acuerdo a la última asignación de escaños, si ellos dicen que van a reducir a casi 100 asambleístas para las próximas elecciones, con la asignación de escaños, ¿sabe cuántos legisladores tendría la bancada de Creo el próximo periodo? Ninguno. Entonces ya, claro, es responsabilidad de ellos. Ahí no les va a gustar, lo que siempre se buscó fue... ¿Cuánto se ahorraría, Ronnie, en el caso de que se reduzcan a 100 asambleístas?
el Estado en pagar asambleístas y los asesores que tiene? No tendría... $2 millones de dólares, no 2 millones y medio sí, al año. Puede ser, le especularía si hago el cálculo solucionaría rápido. los problemas No, del no país? no soluciona para nada en este momento el problema del país. Si usted dice 2 millones, 3 millones, estamos hablando de 60 millones que quieren invertir en una consulta popular. Claro. Cuando estamos conversando que en los hospitales ni siquiera hay algodón. Entonces, ¿cómo puede ser posible que pese más en este momento la ambición política, la sed de venganza política y no la sensatez, la coherencia y sobre todo el espíritu patriótico que nos moviliza a generar condiciones de vida mejores para los conciudadanos que tienen necesidades? Y no se está viendo esa voluntad por parte del gobierno nacional. Ronnie, quiero agradecerle por haber venido a Estudios de Ecuador en Directo. Muchísimas gracias a ustedes, estimado Jaime, Luis, a todos los hermanos ecuatorianos y un fuerte saludo, bendiciones y que pasen bien el fin de semana. Gracias. Gracias al asambleísta Ronnie Aliaga, asambleísta de UNES. Hemos hablado de varios